escenario electoral dibuja un periodo de incertidumbre y en el que hemos querido acercarnos precisamente para despejar unas preguntas a las primeras figuras políticas de la región. Hoy nos hemos trasladado hasta este Hotel Mérida Palace, que nos ha acogido de forma extraordinaria, y hemos invitado a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta el próximo 24 de mayo. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido. Muy buenas noches. Y agradecido por la amable invitación. Vamos a hablar precisamente con él de los asuntos más importantes de la actualidad que nos ofrece el panorama en estos momentos, pero también vamos a analizar con nuestros tertulianos precisamente las respuestas que nos ofrezca Guillermo Fernández Vara. Hoy están con nosotros Abel Hernández, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Y Fernando Delgado, periodista oficial de la ciudad, buenas noches. Y estos muros que hoy nos acogen precisamente fue escenario de los principios radiofónicos tuyos en Mérida, con una cadena concreta, con la SER, ¿no? Sí. Y además, yo llevo 40 y tantos años y además yo encantado de tener aquí a Guillermo, que es de los mejores políticos que han pasado por esta región en muchos años. Lo que pasa es que es demasiado bueno. Bueno, pues ahora hablaremos de eso, ¿vale? ¿Qué os parece? En principio, la primera pregunta que queremos hacerle, vamos a ir de más a menos. Si os parece, vamos a ir en principio a Madrid, y de Madrid nos iremos después a Andalucía y pasaremos ya por Extremadura, donde nos quedaremos, que es lo que más nos interesa. Caso Tomás Gómez, el Partido Socialista de Madrid, la fulminante decisión que ha adoptado Pedro Sánchez, ¿cómo la valora? Yo creo que es un gesto enormemente valiente, porque en la vida lo fácil es no hacer nada, es la inacción, cruzarte de brazos ante los problemas, ¿no? Cuando tú sales al encuentro de los problemas y tomas decisiones para resolverlos, es cuando menos un gesto valiente, ¿no? Pero yo he dicho estos días atrás algo incluso más, ¿no? Y es que no solo creo que es algo que el secretario general y su ejecutiva pueden hacer, es que creo que estaban obligados a hacerlo. Ante las expectativas que había en Madrid, electorales, vas a Madrid, hables con quien hables, todo el mundo te dice con Tomás no vais a tener un buen resultado, todo el mundo te lo repetía, todo el mundo insistía en ello. Y claro, llega un momento en que cuando los datos que tú haces, las encuestas te lo marcan, tienes que tomar decisiones, ¿no? Y además no eran solo encuestas de intención de voto, sino de opinión en general de la gente, ¿no? Que es mucho más que te digan que te van a apoyar o no te van a apoyar, ¿no? Era un saber que no... Para que la gente vote, primero se tiene que identificar con lo que uno defiende. Tú te tienes que hacer cargo de las expectativas de la gente y generar ilusión y esperanza, y esa no era la realidad que estábamos teniendo. Por tanto, yo creo que el secretario general ha hecho lo que tenía que hacer. También hablando un poco de la situación personal de Tomás Gómez con el tema de la vía de Parma, supongo que habrá influido. Sí, lo que ocurre es que ante eso yo creo que mientras él no sea imputado por nadie, hay que defender la presunción de inocencia con todo el mundo y con él también, ¿no? Pero de verdad que yo creo que más que lo personal, aquí me influye, yo no tengo nada en contra en lo personal de Tomás. Lo que sí es verdad es que en estos momentos, para poder hacer frente a este final de ciclo en el que nos movemos, algo ha terminado, alguna etapa se ha consumido de la política española y ya nada va a ser igual, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, en este final de ciclo, pues hay personas que están siendo capaces de hacer un cambio en el proyecto para adaptarlo a lo que la gente nos está pidiendo, y de ahí que algunas regiones tengamos y mantengamos una expectativa de votos altas, y en otros sitios donde el PSOE se ha caído. Y eso yo creo que necesita decisiones y a la vista está que se han tomado, ¿no? ¿Qué candidato le gusta más para Madrid? El exministro Gabilondo, se perfila ahora también Carmona como posible candidato. No, Carmona es el candidato al ayuntamiento, y se ha hablado también de Carmona. Y muy probablemente alcalde de Madrid, según indican todos los foros. En Madrid los taxistas te dicen que el próximo alcalde será Antonio Miguel Carmona, y no suelen equivocarse, ¿no? Ángel Gabilondo es un extraordinario político, fue un magnífico ministro. Recuerdo que todo su interés fue en lograr un pacto con el PP en materia de educación. Hizo un verdadero esfuerzo para poderlo lograr, y Rajoy a última hora dijo que a Zapatero ni agua y que no firmaba ningún acuerdo, ¿no? Todo lo contrario de lo que, por ejemplo, hicimos aquí en Extremadura cuando yo era presidente, que sí logramos llegar a ese acuerdo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es un candidato muy potente, pero puede haber otros, porque en Madrid es muy buena, la cosecha de socialistas madrileños es muy buena, y entonces estoy seguro que a lo largo de esta semana igual aparecen nombres nuevos, pero que cualquiera de ellos podrá liderar bien y dar sensación de verdad
de que esto va en serio, de que no queremos solo un maquillaje de caras, sino que hemos aprendido la lección de que hay que cambiar cosas, y para cambiar cosas a veces hay que cambiar las personas, ¿no? El adelanto electoral que Susana Díaz ha hecho en Andalucía puede ser un perfecto laboratorio para saber lo que va a pasar el 24 de mayo. Sí, yo creo que ella me lo ha dicho con toda claridad, ¿no? En estos tiempos en los que tanto se habla, ella quiere darle la palabra a los andaluces y ha decidido que sean los andaluces y las andaluzas los que decidan ya quién quiere que sea el futuro gobierno de la región, ¿no? No olvidemos que por parte de Izquierda Unida en Andalucía se había dicho que en junio decidirían si continuaban o no, ¿no? Eso provoca una inestabilidad en la acción de un gobierno que yo creo que ha hecho muy bien Susana en producir estas elecciones y que haya un pronunciamiento por parte de los ciudadanos, ¿no? Nos quedamos ya en Extremadura, que es lo que nos interesa. La pasada semana se ha firmado un convenio con el SIEX, los socialistas independientes extremeños. Regalan de nuevo, aunque no en las filas del Partido Socialista, pero bueno, viejas glorias o personas que han estado ligadas durante mucho tiempo a la formación. Debo confesar que mi deseo es que acaben produciéndose esa integración de los compañeros y de las compañeras en un futuro próximo, ¿no? Mire, se está produciendo una reubicación de la ciudadanía en el espectro político. Pero se está produciendo una reubicación que hace que haya más gente en el centro izquierda y en la izquierda del que había antes. Pero curiosamente aparece el Partido Popular como el más votado como consecuencia de que la derecha está unida y la izquierda está desunida. Entonces esta realidad, que no es de ahora, que viene ya desde hace un par de años o tres, en el último congreso del partido, a mí me llevó a decir bien claro que una de las razones por las que me quedaba era para intentar reagrupar en torno al PSOE a una mayoría progresista en Extremadura, ¿no? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues esto quiere decir que no puede haber ninguna alternativa real al PP si no es con el PSOE. No digo que tenga que ser solo con el PSOE, pero si no es alrededor del PSOE no hay posibilidad de alternativa posible. Y para esto eso hay que ponerlo en práctica. Y hay que hacer lo que hemos hecho, que ha sido hablar durante largo tiempo, hablar de las razones para ver si compartíamos a dónde queremos ir, porque cuando uno comparte la estación de llegada, es más fácil que nos pongamos de acuerdo en que podamos ir en el mismo tren. Si no compartiéramos a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo, sería imposible que pudiéramos ir en el mismo tren, ¿no? Y esto lo hemos estado analizando, no hemos hablado, lo digo de verdad, en todo este tiempo, ni una sola vez de cuántos tienen que ir en una lista o cuántos tienen que ir en otra. Hemos hablado de política, y la política es fundamentalmente las razones que hay para cambiar las cosas y buscar la igualdad como gran objetivo, ¿no? En eso nos pusimos de acuerdo y hemos mantenido, ya digo, toda una serie de reuniones a lo largo de los meses. Curiosamente en la capilla en el Salón Capilla del Parador, donde empezaron muchas cosas hace años aquí en la política extremeña, y lo hemos rematado ahora porque nos habíamos marcado como fecha final que antes de febrero teníamos que decidirlo, ya que el PSOE necesita que este acuerdo lo ratifique el Comité Federal del partido, que se reunirá a finales de marzo. Usted quiere unir a la izquierda, pero no sé si se ha planteado que al hilo de los sondeos y las encuestas que están saliendo, el PSOE puede perder el centro sociológico. No, porque es más, ahora cuando... yo siempre he dicho que en el PSOE convivimos distintas almas. En el PSOE hay gente que es de izquierda, gente que es de centro izquierda, incluso las hay que pueden ser más centrados, ¿no? Pero el PSOE es como el resto de los españoles, o como la media española, ¿no? Estamos ahí en ese punto que está equidistante entre el centro y la izquierda, y ahí vamos a seguir estando. Lo que ocurre es que tenemos que ser capaces de entender que si no nos unimos, al final habrá más gente de izquierda que de derecha en este país, pero ganará la derecha. En cuanto a la oposición, le han acusado desde algunos miembros de su propia formación de una posición blanda ejercida durante estos 4 años, de practicar un buenismo político, por decirlo de alguna manera, y que no ha rentabilizado políticamente, pues por ejemplo, los viajes de Monago. Resulta curioso que por parte de algunos, efectivamente, así es, así lo reconozco, han entendido que estaba haciendo una oposición blanda, y por parte de otros, el gobierno me han atacado de todo lo contrario, de que no he ayudado, de que no he colaborado, de que solo he hecho oposición, de que no me he dedicado más que a ponerme a todo, cosa que no es cierto. ¿Dónde está la verdad? En el punto medio, en el punto equidistante. Yo he hecho oposición contundente en muchos casos y he hecho propuestas en otros, porque creo que ese es nuestro papel, ¿no? A nosotros no se nos puede mirar solo como un partido de oposición, porque nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros somos un partido reformista y transformador para transformar la realidad, ¿no? Y por esa razón nadie nos puede ver como otra cosa. Y luego,
Chico, cada uno es como es. Yo soy una persona que he sido siempre un político moderado en la forma y eso no lo voy a cambiar, porque probablemente esa moderación fue la que en su día les llevó a pensar a mis compañeros que yo quizás sería el candidato idóneo para representarlos, ¿no? Pero yo creo que he hecho lo que tenía que hacer, he estado contundente en la labor de oposición en algunos momentos y luego he estado muy propositivo haciendo propuestas y propuestas de acuerdo en otras, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, esta mañana pues he tenido la oportunidad de denunciar algo que a mi juicio es la gran mentira del PP en estos años, y es que hicieron unos recortes alegando que cuando llegaron se encontraron un déficit del 6,8 en Extremadura, y ahora hemos comprobado, y en documentación que le he entregado a los medios esta mañana se ha comprobado que la Intervención General del Estado ha certificado que no era del 6,8 sino del 2,7. Crearon una gran mentira para justificar que quitaban el transporte escolar gratuito en bachillerato y FP, para cerrar urgencias rurales, para quitar seguros agrarios. Crearon una gran mentira en torno a un dato que era mentira, y ahora se evidencia a la vuelta del tiempo que eso ha sido así, ¿no? Y como eso todos, yo he intentado ser muy riguroso, nunca he dicho a los medios nada que no haya podido probar, siempre con documentos, siempre con certificados, siempre con papeles, para ser riguroso, porque el estar en la oposición no te debe convertir en un frívolo. Si uno ha sido riguroso y serio cuando gobernaba, yo sigo siendo una persona seria y rigurosa cuando estoy en la oposición. ¿Le preocupan los sondeos electorales aquí en Extremadura? No, los sondeos son una indicación de por dónde van los tiros, pero en un escenario en el que entre el 30 y el 40% de la población manifiesta no saber todavía lo que va a votar, pues tienen un recorrido el que tienen, ¿no? Yo tengo ahora mismo muchísimas encuestas que estamos haciendo en pueblos y ciudades, que algunas nos han servido para valorar por dónde tenemos que ir en la acción de oposición, en otras en la acción de gobierno, en otras para conocer opinión sobre posibles candidatos, y con carácter general, en la mayoría de los sitios obtenemos un mejor resultado del que teníamos. Eso es absolutamente obvio. Es verdad que aparecen nuevas fuerzas, como ocurre en estas próximas elecciones, nuevos partidos que no tenían presencia anteriormente y que de alguna manera van a reordenar el tablero. Eso es evidente. Cómo quede cada uno después del tablero lo conoceremos después del 24 de mayo. Hasta entonces creo que no. Tanto si gana como si no gana estos comicios, estaría dispuesto a, supongo, a negociar con esos nuevos actores que aparecen precisamente en el panorama político, y con viejos actores que no le quisieron dar su apoyo en los pasados comicios. Sí, pero siempre sobre la base de lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo negociar sobre puestos personales no. Negociar sobre ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer en esta región, estoy dispuesto. Mis propuestas están ahí. Somos el único partido que a fecha de hoy ya las ha hecho públicas. Una parte de ellas, otras las haremos a lo largo del mes de abril. Y sobre eso, sobre qué vamos a hacer con la educación, con la sanidad, qué importancia le otorgamos. Yo soy de los que piensan, por ejemplo, que el futuro de Extremadura depende de los maestros de escuela, es decir, de lo que ocurra en la escuela. ¿Están dispuestos ustedes, alguien, a apostar con nosotros por mejorar sensiblemente la educación en Extremadura? ¿Estamos de acuerdo en incorporar a las plantillas docentes a nuevos profesores y profesoras que permitan mejorar la calidad de lo que tenemos? Sí. ¿Podemos ponernos de acuerdo? No podemos ponernos de acuerdo. Es de hablar sobre cuestiones concretas, y yo he dado medidas con plazo y con presupuesto, para que se vea que no son brindis al sol, sino compromisos efectivos. Y además he dicho una cosa, he ido al notario para decirle a usted, si no lo cumplo me voy. Porque creo que eso es lo que hace falta en política. La gente ya no quiere rollo, la gente no quiere largos discursos, la gente lo que quiere son realidades y compromisos serios, y de eso es de lo que se trata. Pero le ha hecho público precisamente ese documento que se llama la Agenda del Cambio, con 60 medidas en las que se compromete a realizar nada más llegue a gobernar. Curiosamente se llama la Agenda del Cambio, pero ¿va a cambiar o se va a renovar, mejor dicho, su formación en Extremadura a raíz de estas elecciones? Es que para poder tener un nuevo proyecto hay que partir de un análisis muy serio de lo que ocurrió. Nosotros perdimos las elecciones. O sea, yo no soy de los que ha ido culpando a nadie en esta legislatura, ni he estado todos los días recordando a la Izquierda Unida que podíamos haber gobernado juntos y no lo hemos hecho. Ellos tomaron una decisión, lo que creían que era mejor para ellos o para Extremadura, y yo la respeto, ¿no? Porque quien perdió las elecciones fui yo. Pero yo aprendí que las perdí y por qué las perdí. Y entonces hemos construido un nuevo proyecto sobre la base del mantenimiento de nuestros principios, de nuestras convicciones, que son las mismas, pero adaptadas a una realidad del siglo XXI que no tiene nada que ver. Esta sociedad no tiene nada que ver con la sociedad de hace 35 años, nada. Cualquier parámetro que quieras analizar no se parece en nada, ¿no? Pues no, algunas cosas que planteábamos hace años ahora probablemente no tengan razón de ser. Y luego, algo también sin lo cual no se puede entender lo que está ocurriendo.
El ciudadano al inicio de la democracia estaba deseando poder votar. Y cuando votaba, con esa papeleta que metía en la urna, le estaba otorgando al político gran parte de su soberanía. Le estaba diciendo, yo deposito en ti mi soberanía para que tú durante estos 4 años hagas y decidas lo que creas mejor en base a un programa. Eso se ha terminado. El ciudadano no da nada ya a 4 años. El ciudadano presta el voto hasta mañana. Y me tienes que permanentemente demostrar que eso tiene algún sentido y que vale para algo, ¿no? Y si no me lo demuestras, te retiraré la confianza, ¿no? Por esa razón yo creo que estamos en un tiempo nuevo y distinto en el que las cosas va a haber que hacerlas de otra manera y el que no lo entienda no habrá entendido nada. Es decir, los tiempos en los que un político puede presentarse a unas elecciones diciendo lo primero es el empleo y que luego sea lo último, voy a bajar los impuestos y luego lo sube, eso se ha terminado, pues los ciudadanos no te van a permitir hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Yo soy de la opinión que hay que preguntarle a la gente más de lo que hacemos. Si tú tienes que tomar una decisión y tienes que optar entre esto y esto, pregúntale a los ciudadanos. Si los ciudadanos son mayores de edad y no pasa nada por preguntarle, que ellos se pronuncien y que se rindan cuenta y que se sea mucho más transparente de lo que se ha sido hasta ahora y que tengamos claro que cuando uno viene a servir y no a servirse. Yo he planteado, los cargos públicos antes de que sean nombrados tienen que pasar por el Parlamento y someterse a todas las preguntas oportunas y necesarias sobre su pasado, sobre sus vidas, sobre sus cuentas corrientes, sobre su patrimonio, sobre su formación. No puede ser este país nos estemos encontrando que todavía hay políticos que aparecen con un currículum que es falso, que se lo han inventado. Y aquí nadie asume responsabilidades, ¿no? Yo creo que todo eso hay que darle mucha importancia y sobre todo a lo más importante, que es el trabajo de la gente. Es decir, aquí hay una prioridad absoluta que es el empleo. Y esa prioridad tiene que hacer que todos confluyamos las políticas que se hagan desde Madrid, desde Mérida, desde las diputaciones, desde los ayuntamientos, todo encaminado a que podamos generar en los próximos años empleo para aquella gente que lo ha perdido. Porque lo más sangrante de todo lo que está ocurriendo es que se han ido 4.000 y pico personas de Extremadura en los últimos 3 años. Y esos son 4.000 proyectos de vida, 4.000 ilusiones, 4.000 hijos o 4.000 padres. Y eso es un lujo que esta región no se puede permitir. No hemos podido permitir cacicadas que se hayan hecho con Extremadura en el pasado, pero la gran cacicada es que se tenga que marchar la gente de aquí, porque eso es algo que no lo podemos pasar por alto, porque estamos perdiendo lo fundamental, que es las personas, ¿no? Supongo que le habrá servido de experiencia, señor Vara, estos 4 años de oposición que se van a cumplir ahora. Y rescato unas palabras que dijo cuando perdió las elecciones, y es que quizás no supo leer o sacar lectura a la sensación de la calle, porque quizás pasó demasiado tiempo en el coche oficial o con la corbata puesta en el despacho. Cierto. ¿Ha cambiado esa situación ya? Totalmente. Y le puedo asegurar que si vuelvo a ser presidente se verá rápidamente hasta qué punto lo aprendí, ¿no? Y muchos intermediarios, mucha gente entre la ciudadanía y tú. Hay mucho que te condiciona en gran medida tu relación con la gente, mucha corte celestial. Eso forma parte de la vida política. Yo de lo que más me ha enriquecido a lo largo de este tiempo es poder volver a circular por la vida sin que entre la ciudadanía y yo haya ningún tipo de intermediario, ¿no? Y eso yo creo que es algo de lo que he podido disfrutar tanto en estos años, que le puedo asegurar que por mucho que alguien se empeñe no volveré nunca a perder. Yo califiqué hace unos años, cuando comenzó la crisis en la que todavía aún estamos inmersos, que estamos viviendo una depresión posiblemente muy parecida, o si no superior incluso a esa gran depresión del crack del 29 que pasó en Estados Unidos. Sí. Y me lo ha ratificado una noticia que hemos conocido este fin de semana, y es que, y ahora se lo pregunto también como médico, que ha ascendido la utilización o el uso de los antidepresivos en Extremadura un 9%. ¿Cómo detecta ahora el clima de la sociedad extremeña? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué sensación tiene? Sí, porque yo tengo la sensación de que la Extremadura oficial va por un lado y la Extremadura real va por otro, ¿no? Yo ahora que suelo ir a los actos pues, con mucha más discreción que antes, sin ir rodeado, como decía antes, de 20 personas, y ves a la alta política en su mundo, con sus conversaciones, hablando de sus cosas, y lo ves tan lejos eso de la realidad de la vida de la gente. Yo veo que hay un cisma abierto, una gran brecha abierta entre cómo ven los políticos la sociedad y cómo está la propia sociedad, ¿no? Y eso hace que se tenga un discurso oficial diciendo que vivimos en el mejor de los mundos, pero luego cuando vas y le preguntas a la gente, pues ve que se están pasando verdaderas calamidades. Esta mañana también hablaba yo con un grupo de personas, de extremeños, en este caso emeritenses, que como hoy y mañana no hay colegio, pues tienen un problemón porque no tienen con quién dejar
a los hijos, ¿no? Y hablábamos de la importancia que tienen los abuelos en la sociedad de hoy, ¿no? Pues estas son realidades que no existían hace... ¿Cómo íbamos a llegar a pensar que en Extremadura la pensión del abuelo iba a ser gran parte del sustento de varias familias? Eso era impensable hace apenas 4 o 5 años, ¿no? Y estas cosas nos tienen que hacer necesariamente reflexionar y apostar bien el tiro, porque no podemos... El disparo no podemos errarlo, ¿eh? Extremadura se está jugando el futuro para muchos años. Si somos capaces de hacer frente a las realidades con contundencia, sin dudas, de discutir mucho previamente cuál es la mejor solución, pero cuando la hemos encontrado hay que ir a por ella con todas las consecuencias. Yo creo que en estos momentos es fundamental. Pues abrimos ahora precisamente esta entrevista también al análisis de nuestros tertulianos y colaboradores de La Picota. Abel Hernández. Sí, yo aprovechando un poco las palabras que ha dicho Guillermo y analizando un poco las encuestas, es decir, da la sensación de que se sigue hablando de una abstención importante, y a uno le entra la duda de si los votos de los partidos que no habían participado en Extremadura, llámese Podemos o llámese Ciudadanos, vienen de la abstención y por lo tanto tendría que haber bajado, o bien es que hay, digamos, parte de tradicionales votantes de los partidos, digamos, tradicionales, que son los que están pasando a la abstención. Eso por un lado. Y por lo tanto yo le preguntaría a Guillermo si no cree importante el hecho de que los votantes socialistas que han conocido el cambio de Extremadura desde hace tantos años, de alguna manera habría que ser a ellos a los que volver a llamar, digamos, a este proyecto colectivo. La encuesta hay que darle la importancia que tiene. Es una tendencia, pero no más, ¿eh? El año pasado, por esta fecha, una encuesta situaba al PP 6-7 puntos por encima del PSOE, y luego llegaron las elecciones europeas y estábamos nosotros 5 puntos por encima del PP, ¿no? Las encuestas pueden marcar tendencia, pero no mucho más, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay nuevos actores en la escena, y eso hay que ser consciente de que es así, ¿no? Lo que sí hay que recordar es que gran parte de esos nuevos actores están en la escena reclamando cosas que llegaron a tener los españoles gracias a gobiernos del PSOE. Por ejemplo, cuando se defiende el Sistema Nacional de Salud, cuando se defiende el modelo español de trasplante, cuando se defiende el sistema de la educación obligatoria hasta los 16 años, se está defendiendo algo que no estaba ahí desde siempre, que hubo un tiempo en que no estuvo y alguien vino y la puso, o lo consiguió en unión de muchos españoles y de muchas españolas. Es decir, que las mareas blancas y las mareas verdes han llenado las calles de España reivindicando todo aquello que los socialistas hicieron cuando estuvimos gobernando. Y eso es algo que probablemente no lo estemos recordando suficiente. ¿Qué ocurrió? Que cometimos errores que hicieron que la gente llegara hasta a olvidar que todo eso tenía un padre y tenía una madre que habían sido gobiernos socialistas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero no mirar para atrás, sino fundamentalmente mirar hacia adelante y decir con toda la contundencia del mundo que luchar contra la desigualdad sigue siendo una hermosa manera de dedicar tu vida. Luchar por corregir las desigualdades que la cuna impone, luchar por corregir las desigualdades que los apellidos imponen, ser capaces de poderle decir a los chicos y a las chicas mirándole a los ojos que la cuenta corriente de vuestros padres no sea necesariamente lo único que condicione vuestras vidas. Eso yo creo que es lo que en estos momentos nos debe motivar, ¿no? Y una segunda pregunta, sí. Acaba de decir hace un momento que lógicamente alguien que ya tuvo responsabilidad de gobierno y después ha tenido labor de oposición, ¿no? Mi pregunta es si no crees, Guillermo, en este caso, que es preferible, yo así lo entiendo, es decir, alguien que ha conocido la derrota, que no una serie de personas que no sabemos de dónde vienen, están apareciendo ahora en consejos ciudadanos, candidatos que nadie conoce en Extremadura, que ni siquiera ni conocieron la labor de gobierno, ni conocieron, han hecho la travesía del desierto de estar en la oposición, sino sencillamente no tienen programa y lo único que hacen es ir a la contra, es decir, sencillamente todo está mal, pero no dicen absolutamente nada. Fíjate, yo te diré una cosa, a ver, que además te puedo asegurar que lo digo absolutamente convencido. Yo soy hoy mucho mejor político que hace 4 años. Es decir, se aprende de las victorias, pero sobre todo se aprende de las derrotas. Si tú eres capaz de procesar adecuadamente la derrota, esa es la antesala del éxito en el futuro, porque te sitúas en un territorio de reconocimiento de que somos humanos y que se pueden cometer errores y que la gente en un momento dado es sabia y cuando te da
la razón es porque la tienes y cuando no te da es porque no la tienes, ¿no? Y te hace buscar la razón, volver a intentar recuperar el camino que perdiste, ¿no? Yo me considero hoy día un político mucho más mejor que de lo que era hace 4 años y me encuentro además en una situación que me permite mirarle a la gente a la cara y contarle lo que pienso, sabiendo que eso que pienso lo he ido construyendo a lo largo del tiempo, hablando con muchos de ellos y conociendo situaciones realmente difíciles como las que están atravesando gran parte de nuestros paisanos, ¿no? Fernando Valenzuela. Bueno, a ver, verás, Guillermo. El otro día en Valdesalor, con motivo del tercer encuentro de la historia del socialismo, pues dijiste en un momento determinado que se os había olvidado a los socialistas darle alma a la política. ¿Cómo se le da alma a la política? Sí, yo decía, la reflexión que hacía era que habíamos estado tantos años gestionando que nos habíamos olvidado de que a la gente le tienes que dar razones para creer. Que cuando tú decides construir una carretera, lo importante no es la carretera, sino que le expliques a la ciudadanía por qué construyes una carretera y no otra cosa, y por qué construyes esa carretera y no otra. Es decir, las razones para vivir, o sea, las razones para sentir, las razones para que la gente pueda votar, es decir, para que la gente pueda decidir. Es decir, probablemente nos habíamos convertido demasiado en gestores y nos habíamos olvidado que la política, no hay política sin gestión, pero la política no puede ser solo gestión, ¿no? Hay que saber, hay que ser capaces de trasladarle a la ciudadanía cuáles son nuestras razones. Esa famosa y difícil pregunta, dígame usted por qué me le tengo que votar, ¿no? Y si somos capaces de darle razones, que esa me parece la más importante de todas, que su vida de usted o la de su hijo no dependan solo de su cuenta corriente, sino de otras muchas más cosas que tienen que ver con la igualdad y con las oportunidades para todos. En ese sentido, creo que ese es el quid de la cuestión. Probablemente nos creímos que todo el mundo sabía por qué hacíamos las cosas, y no era verdad. Mira, enlazo otra segunda pregunta, no tanto porque mi amigo lo ha hecho, y porque como somos muchos y vamos a intervenir relativamente poco, pues para enlazar, si tengo otra ocasión le preguntaré otra. Pero si te pregunto que qué vas a hacer si eres presidente del gobierno, dirás, mira, léete las 60 razones, que además están firmadas ante notario y punto. Entonces invierto la pregunta, lo hago al revés. Soléis decir los políticos cuando tenéis un revés electoral que habéis aprendido y habéis tomado nota. Yo no me fío mucho de las notas que tomáis, pero ¿qué es lo que con certeza, después de la experiencia vivida, no harías? Es decir, no ya lo que vayas a hacer, sino con certeza decir, bueno, he reflexionado y lo que no haría, que hiciste en tu tiempo de gobierno. Yo te voy a decir bastantes cosas que no haría, pero por encima de todas una, no comprometer aquello que no vaya a poder cumplir. No volver nunca más a decirle a la gente nada que no vaya a poder cumplir. Y en algunas ocasiones lo hice y lo lamento, de verdad, el que así fuera, porque era una manera de estar en política entonces en que eso tú lo comprometías y luego hacías todo lo posible por hacerlo, consciente de que los tiempos cambian a una enorme velocidad y muchas veces lo que hoy es blanco mañana pasa a ser negro, pero nunca más volveré a prometer nada que no sea capaz de cumplir. Fernando Delgado. Bueno, en principio, Guillermo, como emeritense y como cronista, darte las gracias que vivas en Mérida, porque has vivido siendo presidente y has seguido viviendo siendo oposición. Es decir, que aquí en Mérida acogemos perfectamente a todo el que quiera vivir, a vivir aquí. Mira, los militantes de muchos partidos dicen que Guillermo Fernández Vara no tiene maldad política. Le falta un poquito de eso que tenía y le sobraba a Alfonso Guerra. Y claro, yo no sé si esto es un defecto o es una virtud, pero en política me da la sensación de que es un poco defecto, porque te pueden dar por todos lados precisamente por ser bueno. Y ya, por esa bondad, hago la segunda pregunta, porque la segunda pregunta, Guillermo, te va a traer de cabeza. Eso estoy completamente seguro. No al 99%, sino al 100%. Te va a traer de cabeza. Y es, a ver cómo lo dices tú. Algunos de los que tienes tú al lado, que no van a repetir en la asamblea, porque ya llevan muchos años, o porque no son adecuados, y tienes que coger un equipo distinto. No digo más joven, porque hay gente mayor
que tiene una experiencia extraordinaria y siempre viene bien, pero de los 28 o 30 diputados que puedas tener, ¿cómo le dices a alguno que es un tanto por ciento muy elevado, lo siento, pero ya no vas a estar? Mira, respecto a la primera cuestión que tú planteabas, hay dos maneras de ejercer la autoridad. Primero, no hay ningún manual en el que esté establecido dónde uno tiene más autoridad o dónde menos, ¿no? Yo creo que la autoridad, la real, se la gana uno de dos maneras. Uno, dando puñetazos encima de la mesa, que es una, no te oculto que esa es una manera, pero hay otras, ¿eh? Yo elegí una, que es la de dar ejemplo. Que la autoridad te la da si tú aquello que exiges a los demás lo practicas tú en primera persona, ¿no? Y yo no le pido nada a nadie que yo no haga. Y para hacer que quienes están a tu alrededor se comprometan, tú tienes que ser el más comprometido. Para hacer que los demás trabajen, tú tienes que ser el que más lo haga. Para hacer que se dediquen en cuerpo y alma a esto, tú te tienes que dedicar a esto en cuerpo y alma, ¿no? Y esa ha sido mi manera de ser. El tiempo dirá si nos hubiera ido mejor, no siendo yo de otra manera, sino con otra persona, porque yo no sé ser de otra manera. Es decir, yo creo que un valor en sí mismo es la autenticidad de la gente, y yo soy así. Y como soy así, pues yo he actuado creyendo que esa era lo mejor, ¿no? Respecto a lo segundo, y yo no he querido nunca entrar en el terreno personal, no he contestado antes a lo que hablaba nuestro presentador de los viajes de Monago, intencionadamente, porque no he querido entrar en ese tema, porque a mí no me preocupa Monago ni me preocupa su viaje, a mí me preocupan los dramas que todos los días están viviendo los ciudadanos, y de eso sí que me preocupo, y de eso sí que estoy dispuesto a hablar todo lo que sea necesario, ¿no? Respecto a lo segundo, no es agradable tenerle que decir a una persona que no va a ir en unas listas. No es agradable, porque el elemento humano, tú trabas no solo una relación política, trabas una relación personal. Yo soy amigo de la mayor parte, o de todos los compañeros y las compañeras, entonces nunca es sencillo. Pero yo te diría que eso no es lo que más me preocupa en estos momentos, porque tengo muy claro que hay momentos en los que hay que tomar decisiones, y estas que vienen ahora son momentos de muchas decisiones. Cuando ya he tenido que hacer gobierno, nombrar a gente, cesar a gente, eso no es lo importante, ¿no? Porque además yo no soy de dar excesivas razones. En eso me he guiado siempre por algo que me contaron de Alfonso Guerra, cuando Pepote Rodríguez de la Borbolla fue a Madrid a que le comunicara a Alfonso Guerra que ya no iba a ser el candidato del PSOE cuando era el presidente de Andalucía, y Pepote le preguntó a Alfonso Guerra: hombre, dame alguna razón. Dice: te voy a dar las mismas que te di cuando te nombramos. Es decir, ninguna. Y entonces, en ese sentido, si la gente no te pide razones cuando cuentas con él para una cosa, no creo que te las vaya a pedir cuando no cuentas, ¿no? Y algún caso que he tenido y me han pedido razones, digo: prefiero no tenértelas que dar, porque si te las doy, te puedo hacer daño. Yo no quiero hacerle daño a nadie. No vamos por la vida para hacer daño a nadie, porque alguien puede pensar que es que lo haces por esta razón o por aquella, ¿no? Lo hago porque creo que en este momento fulanito y cistranito o venganita van a hacer o representar mejor. ¿Ya tienes el equipo? Tengo las ideas en la cabeza de los perfiles, de las personas no. Como no es hasta final de marzo cuando hay que hacerla, yo tengo los perfiles, sí lo tengo. ¿Cómo son los perfiles? Pues tenemos que tener igual número de hombres que de mujeres, ya no 60-40, sino en cremallera, chico-chica, chico-chica, o chica-chico, chica-chica. Por lo tanto, tienen que ser las dos listas provinciales absolutamente al 50%. Quiero que haya gente con una especial experiencia en 6 o 7 campos, uno de ellos el presupuestario, otro el sanitario, otro el educativo, otro el que tiene que ver con la infraestructura, otro el que tiene que ver con la agricultura. Quiero darle mucho valor a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Yo creo que gran parte de lo que vaya a ser las capacidades de Extremadura en el futuro pasan por un planteamiento creo que muy valiente en materia medioambiental y energética y así, y luego pues tiene que haber un porcentaje alto de renovación. Es decir, eso yo creo que nada sería creíble si tú planteas las posibilidades de cambio si no cambias también a alguna de las personas o una parte importante de las personas que están, ¿no? Y luego porque no es que lo hayamos impuesto por ley, pero sí parece razonable el que haya una cierta cambios de situación. Es decir, hay personas que pueden estar en un sitio y acaban agotando un ciclo, y eso es ley de vida, ¿no? Y
y tienen cierta sensación de que ese ciclo se ha agotado, ¿no? Y que hay que cambiar por otras personas. En fin, yo creo que es una suma de cosas que nos harán intentar hacer listas que sean muy parecidas a como son los ciudadanos. Si eso lo logramos, habremos logrado el objetivo, ¿no? ¿Es difícil encontrar candidatos en estos tiempos? Os digo por aquello del desprestigio de la política y de los políticos. En relación, yo tengo la experiencia de mis mandatos como secretario general de una agrupación local, que fui de Olivenza durante 8 años, y ahora 7 años de secretario general a nivel regional, ¿no? Y resulta complicado. Por ejemplo, te diré, yo cuando era secretario de la agrupación local, las personas a las que incorporamos en aquellos momentos nuestras listas, el sí era inmediato. Y ahora la gente se lo piensa y en muchas ocasiones te dicen que no, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto a participar en algo en el que parece como que aquí todo vale y en el que la honra de la gente es facilísimo de destruir, ¿no? Es decir, este planteamiento de que en política todo vale, que la reputación de la gente, un político no tiene ningún valor, a mí quizás sea de las cosas que más daño y más dolor me producen, ¿no? El que haya habido gente que ha tenido la sensación en algún momento que no pasa nada porque se digan mentiras de los políticos, porque aquí todo vale, eso realmente para mí es enormemente nocivo para la propia política. Abel. Sí, yo, hombre, quería hablar de que estamos en esta casa de televisión extremeña. Yo creo que es una casa de acogida y entiendo que las entrevistas que se realizan a los políticos tienen que ser así, tranquilas. Y lo comparo con la entrevista última que tuviste en Canal Extremadura, porque quiero hablar de los medios de comunicación. Es decir, el hecho de que en un medio público sin pluralismo, sin que sea algo tranquilo, sino que sea una especie de jauría para atacar bajo los postulados del gobierno. Estoy hablando de la ley de la CESMA y estoy hablando de la cantidad de periodistas que se han quedado por el camino en estos años, desde un punto de vista partidista, y como otros, sin embargo, pues están allí al servicio del amo y del dueño. Es decir, ¿qué política de medios de comunicación llevarías si tuvieras la opción de gobierno? Tengo muy claro que la televisión y la radio públicas no son instituciones que tengan que estar al exclusivo servicio del gobierno, sino de la ciudadanía, y eso se traduce en 2 o 3 decisiones que vamos a tomar si volvemos a gobernar. Una de ellas será que al director general o la directora general o el director general se elegirán por concurso público y por tanto se podrán presentar aquellos que crean que tienen méritos suficientes y se elegirá de entre aquellos que tengan méritos los que más méritos tengan, ¿no? En segundo lugar, se van a fijar unos tiempos de presencia de políticos en los informativos, unos tiempos máximos, porque no puede ser que tenga la gente la sensación de que hicimos una tele para estar al servicio de nuestros propios intereses, ¿no? Y de luego lo que sí aseguro, si yo vuelvo a gobernar, es que nunca se tendrá con el jefe de la oposición el comportamiento que se ha tenido conmigo. No solo por las escasísimas veces que me han llamado a la televisión, sino por el trato que tan duro que he recibido cuando allí he estado, ¿no? Tengo algo veces la sensación de que no voy a responder a preguntas, sino que me estoy examinando sobre un temario previamente escrito, ¿no? Y con todo el respeto por los profesionales, a los que les eludo de cualquier responsabilidad, ¿eh? Yo creo que tenemos unos magníficos profesionales en la radio y televisión pública. Yo me siento muy orgulloso de ellos, entre otras cosas porque a muchos de ellos los he visto ir creciendo en la cadena SER, en la cadena COPE, en Onda Cero, en el Hoy, en el Extremadura, en Radio Nacional, y es una plantilla, yo creo, de hombres y mujeres a los que les gustaría poder hacer, creo, un periodismo en absoluta libertad, ¿no? Yo le puedo asegurar que así será, y estoy firmemente comprometido con que así sea, ¿no? A ver, Guillermo, me alegra oírte eso, pero hay que ser muy valiente, muy democráticamente valiente, para no tener la tentación de detentar todo el poder a través de los medios de comunicación, porque basta cualquier ejemplo, que miremos de un signo político de otro. Es decir, si miras Andalucía, Canal Sur, pues al servicio de la señora en este caso, Telemadrid, la TV4, bueno, lo de Cataluña ya es indecente. Digo que en esa empresa vas a tener que poner muchísimo interés, porque realmente, si es verdad, ese pluralismo sería un avance extraordinario. Pero, bueno, es como consecuencia de lo que no es una pregunta, es decir, una afirmación. Pero, verá, a mí se me escapa por qué razón, cuando se constituyó el gobierno regional, Izquierda Unida, que
bueno, que diríamos por el cauce natural ideológico, sería que hubiera pactado con vosotros, incluso a lo mejor la misma forma, es decir, no hace falta colocarte o darte una consejería o tal, sino dejándoos gobernar, porque al fin y al cabo, bueno, había casi el mismo número de diputados. A mí se me escapa, es decir, tiene que haber razones bastante poderosas, no sé si tú las conocerás o no, para que eso haya sido así y no haya sido de otra manera. Sí, yo creo que hay por encima de cualquier otra una razón, que es el profundo desencuentro que se había abierto entre Izquierda Unida y el PSOE a lo largo de los 30 años anteriores, ¿no? Desencuentro que era especialmente presente en localidades más pequeñas. Por eso cuando Izquierda Unida sometió a sus asambleas, eran las asambleas de las ciudades más grandes las que querían un acuerdo con nosotros, eran las asambleas de las ciudades más pequeñas con carácter general las que pedían un acuerdo con el PP o los famosos 10-12 puntos que se acordaron, ¿no? Ese desencuentro tuvo razones, es decir, nosotros no nos portamos, creo, con Izquierda Unida todo lo bien que deberíamos, a mi juicio, ¿no? Llegamos a los ayuntamientos democráticos juntos. El PSOE y el Partido Comunista entraron en muchos ayuntamientos en el año 79 y en el año 2003, cuando alcanzamos muchas mayorías absolutas, nos olvidamos que habíamos entrado de la mano de ellos, ¿no? Y creímos que estábamos allí solos, ¿no? Y se produjeron desencuentros enormemente llamativos en muchos sitios, ¿no? ¿Quiere decir esto que eso es razón suficiente? Pues no sé si es suficiente o no, pero es una razón. Esos desencuentros fueron una razón que espero que a fecha de hoy estén superados, y creo que están superados. Yo creo que a fecha de hoy, si se repitieran las mismas circunstancias, los comportamientos serían también distintos. Fernando Delgado. Vamos a ver, Guillermo. Yo quiero preguntarte una cosa de tipo personal, pero que a mí me tiene traumatizado. Y no hay la mejor persona que tú que se la pueda preguntar, porque resulta que tú eres forense, y además sé que fuiste el número 1 de tu oposición en la forensía. Y esto no es una cosa traumática, y lo tengo, porque sí, es que esto ocurre con relativa frecuencia y demasiadas veces, que una persona muere, que se sabe de qué ha muerto, pero se le ocurre llamar a la policía o al 112, te ven muerto, y entonces se forma allí un protocolo que eso no hay Dios que lo aguante. Es de vergüenza, es indignante, es insoportable, es inhumano. ¿Por qué una persona que muere, si efectivamente tú sabes que eres forense, en ocasiones hay que hacer la autopsia? Primero, ¿por qué esa persona tiene que estar tirada en el suelo o en una cama, custodiada por la policía como si fuera un delincuente, durante 7 u 8 horas? Y después, cuando levantan ese cadáver, que se sabe perfectamente porque no ha sido ni signo de violencia, ni criminalidad, no acepta el forense que alguien conocido de la familia, que sea un médico, le den el certificado médico, el certificado de defunción, se lo llevan al anatómico forense, que eso debe ser horripilante. Sobre todo la espera, que por cierto creo que lo creaste tú. Ahí hay una... Que antes lo hacían en un cementerio, que estaba perfectamente allí, y allí se tiran 30 horas. Guillermo, si tú llegas a ser presidente vas a eliminar teniendo esto, parte de... porque esto, yo a mí, que no me llamen, perdona, si a mí me pasa algo que me puede pasar, que no llamen a nadie, que me cojan y me lleven al hospital, y si estoy muerto también, pero a mí que no me lleven al anatómico forense, ni me coja ningún juez y ningún forense. Hombre, si eres tú, sé que te ibas a portar bien. Tú imagínate, tú seguirías pensando eso mismo si mañana alguien te envenenara para matarte. ¿Te gustaría que eso no se investigara? Sí. Porque en ese caso sí querría que se investigara. Sí, que sí, hombre, claro. Claro. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. La chiquita que se cayó del caballo, sí. Lourdes, que hay que hacerle una autopsia. Pero es que no todo, es que las cosas... Mira, si yo te contara... Naturalmente, pero si yo te contara, tiene por qué estar 7 horas esa chica allí, Fernando, y 30 allí. Si tienes razón, pero yo te contara en mi experiencia personal la cantidad de casos que yo tuve, que apareciendo como posibles muertes naturales,
en lo que no había ningún signo de violencia. Luego acabó habiendo causas de violencia porque eran intoxicaciones, no te puedes ni imaginar. Pero mira, tiene razón en eso, pero no tiene razón en el que las muertes naturales son una cosa y las muertes violentas son otra. Pero cuando ya se sabe que es natural o que es violenta. Y en España, lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, cuando no se sabe de qué ha muerto una persona, se convierte en una muerte sospechosa de criminalidad. Y entonces hay que investigar. Y la única manera de investigar es interviniendo el juzgado e interviniendo el médico forense. ¿Qué es lo que ocurre cuando se llama a la policía porque una persona ha fallecido? Que tú, con ese hecho de llamar a la policía y la policía intervenir, y no habiendo estado ningún médico presente en el momento de la muerte, esa muerte automáticamente se convierte en sospechosa, aunque no lo sea. Aunque no lo sea, se convierte en sospechosa. Otra cosa distinta es que ese cadáver tenga que esperar 30 horas para que le hagan la autopsia. Eso es distinto. Yo creo que eso... Eso es lo que yo voy también. Eso es distinto. Yo creo que sí se podría buscar fórmulas para que la autopsia se pudiera hacer antes. Siempre que dejar un periodo de tiempo mínimo de 12 horas, pero a partir de las 12 horas se puede hacer una autopsia, yo creo que con absoluta tranquilidad y garantía, ¿no? Probablemente es que cuando se han dado estos casos se han dado las dos circunstancias, que lo han tenido que trasladar y que la autopsia no se ha hecho hasta el día siguiente, con lo cual da una cierta sensación de que es demasiado tiempo, y lo es. Esas cosas se resuelven con mayor diligencia, pero más que eso, me preocupa a mí, por ejemplo, lo que está ocurriendo, que algunos lo hemos tenido que vivir en familiares. Hay comunidades autónomas donde una persona fallece y no los dejan salir de allí hasta que pasan 24 horas y no te dan ninguna explicación de por qué. No tiene ninguna razón. Que hasta que transcurran 24 horas no pueden salir de ninguna razón. Con lo cual, imagina una familia que está de paso por un sitio y de pronto se tienen que ver obligada a estar 24 horas allí. Habrá que cambiar la ley porque es No, inhumano. esto es por el cachondeo de que haya una norma distinta en cada comunidad autónoma. En estas cosas que no debía estar así. Y le llamo de esa manera por destacar efectivamente lo que para mucha gente está suponiendo el que en función de la comunidad a la que vayas te encuentras con unas leyes o con otras, ¿no? Esto pasa como con los permisos de caza y pesca. O sea, un país como el nuestro, que tuvo un ministro que tuvo que dimitir porque solo tenía 14 licencias de caza y le faltaba la de la comunidad número 15, no tiene ninguna explicación, ¿no? Yo con esto termino, Guillermo, pero yo estoy muy sensibilizado en esto. Hace un tiempo, no te digo cuánto, pero no hace mucho, porque no quiero que murió un niño de 1 año y medio. Al lado había un médico. Fue a casa del médico. Llamaron, lógicamente, a la policía y ya entra el protocolo. Claro que a ese niño hay que hacerle la autopsia, naturalmente, pero no que tarde el juez o el forense 7 horas teniendo a un niño de 1 año y medio en una casita con los padres jovencísimos, que además tú los conoces, desesperados. Eso es lo que yo digo, que hay que ser un poco más humanitario para todos los extremeños y para todo el mundo. Y eso es lo que te digo. Y con esto ya un momento. Vamos a hacer ahora una última ronda muy rápida porque ya estamos casi fuera de tiempo, y para mí me gustaría preguntarle, como secretario general del PSOE en Extremadura, por los candidatos locales. De las 7 grandes ciudades solo mantiene el Partido Socialista una, que es Villanueva de la Serena. En el resto, ¿qué esperanzas tiene de cara a los... Pues todos son candidatos nuevos, excepto Don Benito. Yo creo que vamos a tener una sorpresa agradable en las ciudades, porque vamos a crecer yo creo en intención de voto en la mayor parte de ellas, y son candidatos nuevos, son gente bien preparada, con perfiles también distintos entre ellos, pero donde hemos entendido lo que la ciudadanía nos había dicho en las elecciones anteriores, que había que hacer proyectos nuevos, y allí donde la gente nos dijo que hiciéramos proyectos nuevos, hemos hecho proyectos nuevos con personas nuevas, ¿no? Y espero que sean capaces de producir algo que al PSOE le ha hecho mucho daño en elecciones anteriores, y es la baja participación que hay en los barrios. Es decir, se concentra una participación alta en los centros de las ciudades, donde no suele ser la lista más votada. En cambio, en las mesas electorales de los barrios o de las barriadas con más tradición de voto progresista suele haber una baja participación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar movilizar. Yo se lo he dicho a ellos, no se trata de convencer a la gente de que nos vote, es convencer a la gente de que vote, porque si van a votar hay unas altas posibilidades de que nos puedan votar a nosotros. ¿Y en qué localidades tienen más esperanzas para recuperar? Yo creo que vamos a gobernar seguro en Villanueva, vamos a gobernar seguro en Don Benito, vamos a gobernar en Mérida, no tengo absolutamente ninguna duda, y no descarto nada, yo no descarto que Badajoz, Cáceres, Plasencia y Almendralejo se pueda gobernar
porque nada va a ser igual, ¿eh? El que piensa que se van a reproducir los resultados de las últimas elecciones, a mí en las encuestas no da mayorías para nadie en esas 4 ciudades, y al no haber mayorías para nadie está abierto el juego de los acuerdos, ¿no? Y nosotros vamos a luchar hasta el último día con proyectos muy pegados a la tierra y con candidatos también que lo representen muy pegados a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Hacemos una última ronda, muy rápido. Yo no te voy a preguntar, yo con el permiso del director, te emplazo a que si consigue ser nuevamente presidente de la Junta, te vuelvas a reunir con nosotros, cuando ya lleves más de 100 días de gobierno, que podamos, porque te has comprometido a muchísimas cosas, que igual que hoy, obviamente, es tu protagonismo, luego sea el de la calle, con lo que oigamos de la calle, decirte, oye, que es que dijiste y está grabado que no sé qué. Es que son muchos compromisos los que has adquirido. Sí, y más que voy a adquirir. Y recordártelo, y entonces no tenemos notario, pero ante un abogado. Sí. Comprométete a que vas a venir un día como presidente, pero sin la cohorte, y a decir, a escuchar realmente lo que podamos decirte respecto a cumplimientos o incumplimientos. Hecho. Bueno, las cámaras son fedatarias públicas, prácticamente, porque queda constatado ahí, Abel. Sí, yo has dicho que el panorama parece que no es de mayoría, sino que va a tener que haber el juego de la política, y en ese sentido yo creo que la campaña electoral va a ser tremendamente importante. Es decir, que yo creo que ahora todo es un juego de decir, aparece este partido, cuánto puede tener, cuándo no, se están poniendo los nombres, se están poniendo los programas. Es decir, ¿qué importancia le concedes a la campaña electoral, que por lo que yo entiendo va a ser fundamental? Le otorgo más importancia que en otras anteriores por una razón obvia. Creo que la gente va a estar mucho más pendiente de lo que se diga que de lo que se decía antes en otros momentos, ¿no? Creo que hay mucha gente deseando ponerle cara y programas a los partidos, ¿no? Y esta es la razón por la que nosotros hemos querido desde el inicio del año dejar muy clara cuáles eran nuestras propuestas, y me voy a dedicar y me estoy dedicando a irlas llevando por todas partes, ¿no? Vamos a ir casa a casa de cada extremeño y de cada extremeña a llevarle los compromisos electorales del PSOE, porque creo que esa es la mejor manera, hacerlo con fechas concretas, con medidas muy concretas y con plazos muy concretos, para que otorgue credibilidad y, como decía antes Fernando, con el compromiso de rendición de cuentas. Yo creo que ya nunca más los ciudadanos esperarán 4 años para pedirte cuentas, te las van a pedir al día siguiente. Bueno, va a ser cortita. Lo que no va a suceder es lo que dice mi tocayo Fernando, de si gana las elecciones que venga solo. No, el presidente siempre trae una recoba. Pero ahora quizás no, en la oposición no tanto, pero cuando seas presidente, la corte celestial que trae uno detrás. Yo te aseguro que si la vida nos da la oportunidad de comprobarlo, te sorprenderá. Termina carnavales, comienzo la cuaresma. De carnaval estoy convencido de que no te has vestido de nada, pero de cuaresma estoy convencido de que te vas a vestir de nazareno. ¿Qué le vas a pedir al Cristo, la Virgen Santísima? ¿Qué le vas a pedir? Techo para los que no lo tienen. Un techo para los que no lo tienen. Y como quieras, que es complicado de que eso sea posible sin la voluntad de los hombres, intentar que la voluntad de los hombres lo permita. Yo he tenido la oportunidad, no me he vestido de carnavales, pero los he seguido porque me gustan. Creo que es de las cosas más extraordinarias. Es decir, las letras de las canciones de carnaval son de lo más ocurrentes. Ayer estuve oyendo aquí una chirigota que se llama así aquí en Mérida, y era una cosa espectacular, pero es que en los programas de televisión de la semana pasada por las noches era un canto al buen gusto, porque encima hasta cosas que pueden ser entendidas como menos rigurosas se dicen con tanta gracia que aparecen como todo lo contrario, ¿no? Yo creo que lo peor de lo que está ocurriendo, aparte de la cuestión que tiene que ver con los comedores sociales, es que haya gente que están siendo expulsada de sus casas. A mí me parece eso, como país, me parece un verdadero drama. Esa petición, como terminamos aquellas frases en latín, amén, que quiere decir así sea. Mira, que haya bancos que están desahuciando a gente y esos bancos hayan sido rescatados con dinero público, y ahora le estamos permitiendo que bancos que sobrevivieron gracias al dinero público, muchos de ellos han sido hasta nacionalizados,
estén desahuciando a gente, como está ocurriendo con las 16 familias de Almendralejo, me parece absolutamente intolerable. La corrala de Almendralejo. La última pregunta. Si es presidente, ¿vivirá en la residencia de los presidentes de Mérida? Si no se vende o si no se ha vendido aún. Si soy presidente, viviré en Mérida. Y de los demás ya hablaremos. Pero viviré en Mérida por una razón de la que estoy absolutamente convencido. Y yo no quiero imponerle nada a nadie, cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Porque vivir en Mérida a mí me permitió poder trabajar mucho más, porque tenía el despacho al lado. Porque me permitió además poder tener un contacto permanente con los problemas, porque además yo soy de los que piensan que desde el punto de vista del gasto público es menos costoso, a pesar de todo lo que se ha querido vender o de lo que nos han querido vender. Pero yo respeto lo que cada uno haya querido hacer. Yo si vuelvo a ser presidente de la Junta, viviré en Mérida. Pues así cerramos. Agradecemos como siempre la presencia de nuestros tertulianos y por supuesto a nuestro invitado principal, a Guillermo Fernández Vara, el que haya podido asistir a este tiempo de La Picota en televisión extremeña. Suponemos que tendremos más ocasiones de aquí a la campaña electoral de poder entablar nuevas entrevistas o nuevos contactos con usted. Yo, por mí, encantado. Todo lo que sea poder tener ventanas abiertas para hacer llegar a la gente tus mensajes son oportunidades dignas de agradecer. Yo lo agradezco, porque además lo digo consciente de lo que os digo, ¿eh? No hay cosa más importante en una democracia que unos medios de comunicación libres, hasta el punto que diría que donde no hay libertad total en los medios de comunicación son democracias imperfectas, y en algunos momentos he llegado a tener la sensación de que aquí en España empezábamos a tener una democracia imperfecta. Pues así acabamos. Gracias, Guillermo Fernández Vara, gracias a Abel Hernández, a Fernando Delgado y a Fernando Valenzuela, y a ustedes por su atención. Agradecer también el exquisito tratamiento del Hotel Mérida Palace, donde hemos hecho y hemos realizado este programa. Buenas noches, hasta mañana.